14 de noviembre de 2010, Tamaulipas, México. Es una fría madrugada de otoño y la oscuridad de la noche envuelve el rancho de San José en la Sierra Madre Oriental. El silencio es absoluto. Un grupo de camionetas se acerca al rancho. Las puertas se abren y de los coches emerge una docena de hombres armados. Estos hombres son miembros de los Zetas, uno de los cárteles más poderosos y brutales de México. Han venido para apoderarse del rancho y convertirlo en base de operaciones. Lo que no saben los Zetas es que dentro de la solitaria casa de campo hay un hombre esperándolos de la misma manera que el cazador espera a su presa. Su nombre es Alejo Garza Tamés, de 77 años, y tiene una colección de rifles cargados y apostados en lugares estratégicos en toda su casa. Don Alejo no va a permitir que su hogar se convierta en un refugio para criminales. En cuestión de segundos se desata un violento tiroteo. El desenlace es digno de una película. A continuación, te contaré la impresionante historia de Don Alejo Garza Tamés, el justiciero honorable que en 2010 desafió solo a más de 10 sicarios de los Zetas. Una historia fascinante y completamente real que definitivamente debes conocer. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Desde 2007, México está sumido en la lucha contra los cárteles. La evolución que ha existido en estos grupos criminales no es más que de crecimiento y diversificación. Sí, cayendo varios cabecillas y surgiendo otros. Hoy por hoy, ciertas zonas en México siguen siendo tan peligrosas como Afganistán o Siria. Dentro de esos primeros años de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, expresidente de México, una de las organizaciones criminales más brutales y poderosas que existieron fueron los Zetas. Los Zetas se formaron en 1999 cuando un grupo de miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos como GAFES, liderados por Arturo Guzmán de Sena, alias el Z1, desertaron y se unieron al Cártel del Golfo como sus sicarios. Este nuevo brazo armado se destacó por su eficacia, pero más que nada por su brutalidad. Estos habían sido parte del cuerpo de élite del ejército y según rumores recibieron entrenamiento en tácticas de combate urbano y comando por parte de las Fuerzas Especiales estadounidenses. El ascenso de los Zetas dentro del Cártel del Golfo fue muy rápido, encargándose de secuestros de alto perfil, extorsiones, robos, asesinatos y tráfico de drogas. Lo que realmente diferenciaba a los Zetas de otras organizaciones criminales en México era su extrema brutalidad. A diferencia de otros cárteles que optaban por sobornar o amenazar a sus rivales, los Zetas empleaban el terror de manera indiscriminada, elevando la violencia en el narcotráfico a niveles sin precedentes. Ya para el año 2010, los Zetas se habían consolidado como un cártel independiente y dominaban gran parte de Tamaulipas, incluyendo la estratégica ciudad Victoria. Este control les otorgaba un papel preponderante en la región, lo cual es crucial para entender el entorno en el que vivía Don Alejo, el verdadero protagonista de esta historia. Alejo Garza Tamés nació en 1933 en Allende, Nuevo León, México. Su padre, don José, era dueño de un aserradero. Desde niño, Alejo aprendió la importancia de ganarse la vida con esfuerzo y honradez. Él solía trabajar todo el día en el rancho junto a sus hermanos y su padre, para luego recorrer las tiendas de Montemorelos y Allende vendiendo su madera. Tiempo después, cuando este ya era un hombre, fundó su propia maderera en el estado de Durango, México, convirtiéndose en un pequeño empresario de la región. Don Alejo era un hombre respetado en la comunidad. Todos los que trataron con él coincidieron en que era un hombre recto y que su palabra valía tanto como un contrato. Don Alejo vivía para trabajar, pero también tenía otras pasiones. La cacería era una de ellas. Como era común en el norte de México en aquella época, desde joven él se había destacado por su puntería certera y su habilidad para cazar patos, gansos y ciervos. Había ganado varias competencias e incluso había participado en la fundación de un club de caza, tiro y pesca en Allende. Básicamente, Don Alejo era un hermano aficionado a las armas como nosotros. Pero lo que Don Alejo nunca sospechó es que se convertiría en uno de los cazadores de narcos más famosos. Pero no nos adelantemos aún.
Otra de las grandes pasiones de don Alejo, y la más grande de todas, era su familia. Estaba profundamente enamorado de su esposa Leticia, con quien tenía 2 queridas hijas. Incluso, don Alejo tenía una cámara con la que grababa e inmortalizaba sus momentos cotidianos. Ahora mismo estás viendo muchos de esos momentos. En el fondo, don Alejo era un simple hombre de rancho y de familia que disfrutaba los placeres sencillos de la vida, la naturaleza y el trabajo honrado. Ya de mayor, Alejo se estableció en el estado de Tamaulipas, donde compró un rancho de 2,000 hectáreas a unos 30 kilómetros de Ciudad Victoria. Lo nombró San José en honor a su padre. Allí empleaba trabajadores para que ayudaran en la crianza de animales. El rancho de San José era el sitio donde don Alejo quería pasar el resto de sus días, pero el destino tenía otros planes. Como mencionamos antes, en 2010, Tamaulipas estaba sumido en el caos debido a la expansión de los Zetas, quienes estaban fortaleciendo su presencia en el estado, un proceso conocido como establecer la plaza. Al mismo tiempo, los niveles de corrupción eran alarmantes. Se rumoreaba que incluso el gobierno local tenía acuerdos con el cártel, ofreciéndoles cobertura ya sea por miedo o por beneficios económicos. Las autoridades y políticos locales raramente intervenían en las operaciones de los Zetas, lo que complicaba aún más la situación. Los Zetas tenían la costumbre de extorsionar a los rancheros de la zona, prometiéndoles protección a cambio de dinero. Esto, por supuesto, era una forma poco sutil de decirles que, si no pagaban, serían eliminados. El famoso plata o plomo. En otros casos, los Zetas ni siquiera ofrecían protección o dinero, sino que sencillamente echaban a los propietarios y se apoderaban de sus terrenos, campos o casas. En este durísimo contexto, era solo cuestión de tiempo hasta que los narcos llegaran al rancho de don Alejo. Y precisamente esto fue lo que sucedió en la mañana del 13 de noviembre de 2010, cuando una camioneta llena de Zetas se acercó a inspeccionar la propiedad. Don Alejo salió a encontrarlos y mantuvieron un diálogo muy tenso. Los Zetas fueron directo al grano y le dijeron que, a partir de ese momento, ellos eran los nuevos dueños del rancho San José. Para su sorpresa, aquel hombre de 77 años los miró con desprecio y les dijo que no, que de ninguna manera iba a cederles el fruto de tantísimos años de trabajo. Los sicarios de los Zetas respondieron con un ultimátum: tienes 24 horas para abandonar la propiedad o va a haber consecuencias, cabrón. Y todos aquí sabemos qué significaba esas palabras. No sabemos qué pensó don Alejo en ese momento, pero su decisión estaba tomada. Amaba el rancho, era donde quería ver los últimos días de su vida, y verlo convertido en una base de operaciones para los Zetas no estaba en sus planes de vida. Don Alejo Garza Tamés lucharía hasta su último aliento para proteger lo que amaba. Primero reunió a sus empleados y les dijo que no vinieran a trabajar al día siguiente. No les dio sus motivos, aunque probablemente ellos intuyeron que algo no andaba bien. Cuando estuvo solo, don Alejo llamó por teléfono a su esposa Leticia. Fue una conversación casual, intentando no alarmarla, solo con la intención de escuchar la voz de Leticia, tal vez por última vez. Al despedirla, le dijo que la quería y que si Dios quería, se verían al día siguiente en el rancho. Al concluir la llamada, don Alejo comenzó los preparativos. Aunque era consciente de la brutalidad de los Zetas, él estaba listo para enfrentarlos. Sí, era como un David contra Goliat, solo que este David contaba con un arsenal completo a su disposición. Recordemos que don Alejo era un cazador experimentado, con un profundo conocimiento de las armas, la balística y el terreno de su rancho, lo que le daba una ventaja notable. Organizó su colección de rifles de caza colocándolos en puntos estratégicos alrededor de su casa, especialmente cerca de las puertas y ventanas, todos ellos cargados y listos para ser usados en defensa propia. Luego, don Alejo se puso sus pijamas azules y aguardó hasta que se hizo de noche. Hacia las 4 de la mañana se escucharon asomarse los vehículos de los Zetas. Era un grupo de entre 12 a 15 pistoleros. Cuando finalmente llegaron, se acercaron a la casa y dispararon una ráfaga de tiros al aire como advertencia. Estaban dispuestos a cumplir su promesa. Cualquiera que siguiera presente en el rancho sería ejecutado. Al principio, la única respuesta que recibieron los Zetas fue el silencio y el eco del campo. Quizás la amenaza había sido suficiente para desalojar al necio anciano. Lo que siguió es imposible describir con exactitud, pero a partir de los informes periodísticos y policiales disponibles, podemos reconstruirlo de manera aproximada. Desde el interior de la casa, agazapado detrás de una ventana, don Alejo apuntó con su rifle y abrió fuego. Dado que fue un tiro hecho en condiciones calmas, con el objetivo quieto o en lento movimiento, es casi seguro que la bala dio al blanco. Uno de los Zetas se habría desplomado entre aullidos de dolor. Siguiendo su instinto, los demás Zetas agacharon, buscaron refugio y, por supuesto, abrieron fuego con rifles de asalto contra la casa.
Dentro del hogar, don Alejo permaneció resguardado detrás de alguna mesa o sillón mientras los proyectiles enemigos zumbaban a su alrededor y destrozaban su casa. Los cristales de las ventanas se hicieron añicos, los platos se rompieron en 1000 pedazos y los electrodomésticos fueron destruidos por completo. Mientras tanto, don Alejo comenzó a moverse, iba de aquí para allá, cambiando de lugar constantemente, yendo de un rifle a otro y tirando siempre desde posiciones diferentes. Los Zetas probablemente creyeron que había un verdadero ejército enemigo dentro de la casa, y no solo un hombre de 77 años que disparaba como el demonio. Uno tras otro, los Zetas caían al suelo atravesados por el potente plomo de don Alejo. En pocos minutos había 6 cuerpos en la tierra rodeados de charcos de sangre. Los Zetas, desesperados y ya sin saber qué hacer, comenzaron a lanzar granadas de mano contra la casa. Luego de las explosiones, los disparos también fueron disminuyendo poco a poco, pero el estruendo de la balacera había sido terrible. La policía llegaría en cualquier momento. Había que moverse. Los Zetas que aún respiraban abandonaron a sus camaradas heridos, subieron a las camionetas y se marcharon. Un par de horas después, al amanecer, la Marina Armada de México y la policía local llegaron al rancho de San José. Los oficiales no daban crédito a sus ojos. La escena era infernal, una verdadera masacre. Había 4 Zetas muertos y otros 2 en estado crítico. En el suelo había cientos de casquillos de balas y restantes de granadas que explotaron. La casa estaba destruida, repleta de agujeros de bala. Los policías locales y los marinos mexicanos encontraron a don Alejo tendido en el baño. Estaba rodeado de rifles y cajas de munición. Las esquirlas de las granadas lo habían malherido y una bala le había impactado en el torso. Sin embargo, lo que lo mató realmente fue un disparo a la cabeza. Su esposa e hijas llegaron a las pocas horas, desoladas por la noticia. Los noticieros en Tamaulipas y en otras partes de México hablaron de la tragedia durante toda la semana, pero lo cierto es que don Alejo Garza Tamés murió en su propia ley. Como resultado de su sacrificio, los sicarios de los Zetas no lograron adueñarse de su rancho. A pesar de los intentos de los Zetas por tapar el caso en México, la historia de don Alejo Garza Tamés ganó fama internacional. Desde entonces, don Alejo se convirtió en un héroe de la cultura popular mexicana. Se hicieron películas, libros, canciones e incluso cómics sobre su hazaña. Un corrido que cuenta esta hazaña es La Última Cacería del grupo Ramones de Nuevo León, que en algunas estrofas dice lo siguiente: Alejo los recibió como ni lo presentían. El orgullo y su valor se aferraban a su vida. La muerte fue la invitada esa vez a su última cacería. Si quieres escuchar el corrido completo, te lo dejo en la descripción de este video. En el año 2022 se estrenó El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez Abella, una película inspirada en la historia de don Alejo. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2022 y tuvo su estreno nacional en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2022, donde ganó el premio a Mejor Largometraje, Mejor Guión y Mejor Actor. Muchas de las escenas que utilizamos en este video vienen precisamente de esta película mexicana que recomiendo enormemente, El Norte sobre el Vacío. Como contracara, cabe destacar que la justicia nunca avanzó en el caso de don Alejo y jamás estableció la identidad de sus asesinos. No obstante, el hecho fue un duro golpe para los Zetas, cuya reputación en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quedó seriamente dañada. Hoy en día, don Alejo es recordado no solo como un valiente defensor de su tierra y lo que amaba, sino también como un símbolo de resistencia y coraje frente al narcotráfico en un México donde la impunidad y la injusticia abundan. Una situación en la que don Alejo eligió defender su vida y su legado con una determinación inquebrantable. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.